La mayoría de las personas suelen buscar la satisfacción de sus anhelos fuera de sí mismas. El mundo en que vivimos nos ha condicionado a creer que los logros exteriores pueden brindarnos lo que en realidad deseamos. No obstante, la experiencia nos demuestra una y otra vez que nada exterior es capaz de satisfacer por completo ese profundo anhelo de algo más. Sin embargo, generalmente vivimos esforzándonos para lograr aquello que siempre parece estar casi a punto de alcanzarse. De ahí a que nos sumerjamos en el hacer en lugar del ser, en la acción en lugar de la percepción interior. Nos resulta difícil imaginar un estado de calma y reposo absolutos en el que los pensamientos y las sensaciones es en el continuo movimiento de su danza. Y sin embargo, solo esa quietud se puede adquirir en un estado de gozo y comprensión imposible de obtener de otra manera. La Biblia declara: «Aquietaos y sabed que yo soy Dios». Esta breve afirmación encierra la clave de la ciencia del yoga. Esta ciencia espiritual ofrece un medio directo para calmar la turbulencia natural de los pensamientos y la inquietud corporal que nos impiden conocer nuestra verdadera esencia. Por lo general, la conciencia y la energía se dirigen hacia el exterior, hacia las cosas del mundo que percibimos mediante los limitados instrumentos de los 5 sentidos. Puesto que la razón humana depende de la información parcial y con frecuencia engañosa que le suministran los sentidos, debemos aprender a conectarnos con niveles más profundos y sutiles de conciencia si hemos de descifrar los enigmas de la vida, a saber, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo conocer la verdad? El yoga es un proceso simple consistente en invertir el flujo de la energía y la conciencia, que de ordinario se encausa hacia el exterior, lo cual permite a la mente convertirse en un centro dinámico de percepción, capaz de aprender la verdad por experiencia directa sin depender de los falibles sentidos. Mediante la práctica de los métodos específicos del yoga y sin necesidad de aceptar nada sobre la base de una fe ciega o de una reacción puramente emocional, llegamos a conocer nuestra identidad con la inteligencia infinita, el poder y el gozo que da en la vida al todo lo existente y constituyen la esencia misma de nuestro ser. Muchas técnicas superiores de yoga apenas fueron comprendidas o practicadas en siglos pasados debido a que la humanidad poseía un conocimiento limitado de las fuerzas que gobiernan el universo. La investigación científica actual, sin embargo, está modificando con rapidez nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos. El descubrimiento de que la materia y la energía son básicamente lo mismo ha hecho desaparecer el tradicional concepto materialista de la vida, ante la evidencia de que toda sustancia puede reproducirse a un patrón o forma de energía que interacciona y se interconecta con otras formas. Algunos de los físicos más prestigiosos del presente van aún más allá y establecen que la base fundamental de todo ser es la conciencia. La ciencia moderna confirma así los antiguos principios del yoga que proclaman la unidad esencial de todo el universo. El propio término yoga significa unión, la unión de la conciencia individual o alma con la conciencia universal o espíritu. Aun cuando muchas personas creen que el yoga consiste únicamente en ejercicios físicos, las asanas o posturas que han ganado tanta popularidad en décadas recientes, en realidad estos solo representan el aspecto más superficial de esta profunda ciencia cuyos objetos es el desarrollo del infinito potencial del alma y la mente y el alma humana. En este video, Paramahansa Yogananda ofrece una interpretación espiritual percibida a través de la intuición de las palabras de Jesús. Estas verdades han sido recibidas mediante la comunión real con la conciencia crística. Si se estudian a conciencia y se medita sobre ellas con la percepción intuitiva del alma despierta, se comprobará que son universalmente ciertas y que muestran la perfecta unidad existente entre las revelaciones de la Biblia cristiana, el Bhagavad Gita de la India y todas las demás escrituras auténticas que han desafiado el paso del tiempo. Los salvadores del mundo no vienen con el propósito de fomentar divisiones doctrinales hostiles. Sus enseñanzas no deben ser utilizadas para tal fin. Incluso referirse al Nuevo Testamento como la Biblia cristiana es, en cierto modo, impropio, dado que no se trata del patrimonio exclusivo de ninguna confesión religiosa en particular. La verdad se halla destinada a beneficiar y elevar a la raza humana en su conjunto. Así como la conciencia crística es universal, así también Jesucristo pertenece a todos. El desafío de enfrentar una vida llena de misterios irresueltos e irresolubles en un universo enigmático sería abrumador para los simples mortales si no fuera por los emisarios divinos que vienen a la tierra para hablar con la voz y la autoridad de Dios a fin de guiar al ser humano.
Hace milenios, en eras pretéritas más elevadas de la India, los rishis describieron la manifestación de la benevolencia divina de Dios con nosotros en forma de encarnaciones divinas o avatares, seres iluminados a través de los cuales Dios se encarna sobre la tierra. Muchas son las voces que han mediado entre Dios y el hombre. Se trata de los Kanda, avatares o encarnaciones parciales de Dios en almas que poseen conocimiento divino. Son menos frecuentes, en cambio, los Purna avatares o seres liberados que están completamente unidos a Dios y cuyo regreso a la tierra tiene, por ejemplo, el cumplimiento de una misión encomendada por mandato divino. En el Bhagavad Gita, la Sagrada Biblia de los hindúes, el Señor declara: cuando quiera que la virtud decline y el vicio prevalezca, yo me encarno como un avatar. Era tras era aparezco en forma visible para proteger al justo y destruir la maldad a fin de restablecer la virtud. La misma y única conciencia gloriosa e infinita de Dios, la conciencia crística universal o Kutacha Chaitanya, adquiere una apariencia familiar al ataviarse con la individualidad de un alma iluminada, provista de una personalidad singular y una naturaleza espiritual adecuadas para la época y el propósito de esa encarnación. Si no fuera por esta intercesión del amor de Dios que se manifiesta en la tierra a través del ejemplo, el mensaje y la mano rectora de sus avatares, sería prácticamente imposible que la desorientada humanidad hallara el sendero hacia el reino de Dios en medio del tenebroso miasma de la ilusión mundana, la sustancia cósmica en la que habita el hombre. Con el fin de evitar que sus hijos sumidos en la oscuridad de la ignorancia permanezcan por siempre perdidos en los engañosos laberintos de la creación, el Señor acude una y otra vez bajo la forma de los profetas iluminados para alumbrar el camino. Jesús fue precedido por Gautama Buda, el iluminado, cuya encarnación le recordó a una generación desmemoriada el Dharma Chakra, la rueda del karma, cuyo constante giro implica que las acciones puestas en marcha por el ser humano, así como sus correspondientes efectos, determinan que cada hombre, y no un dictador cósmico, sea el responsable de su propio estado actual. Buda devolvió el espíritu compasivo a la ardida teología y a los rituales mecánicos en que había caído la antigua religión védica, tras el final de una era más elevada en la cual Bhagavan Krishna, el más amado de los avatares de la India, predicó el sendero del amor divino y de la realización de Dios mediante la práctica de la suprema ciencia espiritual del yoga, la unión con Dios. La intercesión divina, cuyo fin es mitigar los efectos de la ley cósmica de causa y efecto, el karma, por lo cual el ser humano sufre a consecuencia de sus errores, estaba presente en el corazón mismo de la misión de amor que Jesús hubo de cumplir en la tierra. Jesús vino a mostrar la misericordia y la compasión de Dios, cuyo amor es un refugio que nos protege incluso del rigor de la ley. El buen pastor de almas abrió sus brazos para recibir a todos, sin excluir a nadie, y mediante la atracción del amor universal, impulsó al mundo a seguirle en el sendero hacia la liberación, a través del ejemplo de su espíritu de sacrificio, renunciamiento, capacidad de perdón, amor por igual para amigos y enemigos, y sobre todas las cosas, amor supremo por Dios. Ya fuera como el pequeño bebé en el pesebre de Belén o como el Salvador que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y aplicaba el bálsamo del amor sobre las heridas de los errores, el Cristo presente en Jesús vivió entre los seres humanos como uno más, para que también ellos pudieran aprender a vivir como dioses. Para llegar a comprender la magnitud de una encarnación divina es preciso entender el origen y naturaleza de la conciencia que se halla encarnada en un avatar. Jesús se refirió a dicha conciencia al declarar: yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, Juan 14:11. Aquellos que unen su conciencia a Dios conocen tanto la naturaleza trascendente del Espíritu como su naturaleza inmanente. La singularidad de la siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada dicha del absoluto no creado, así como también la miríada de manifestaciones de su ser en la infinitud de formas en las cuales Él se diversifica para dar lugar al variado panorama de la creación. Hay una distintiva diferencia de significado entre Jesús y Cristo. Jesús fue el nombre que recibió al nacer, en tanto que Cristo era su título honorífico. En el pequeño cuerpo humano llamado Jesús se produjo el nacimiento de la vasta conciencia crística, la omnisciente inteligencia de Dios que está presente en cada elemento y partícula de la creación.
El universo no es el simple resultado de la unión azarosa de fuerzas vibratorias y partículas subatómicas, tal como sostienen los científicos materialistas, es decir, una combinación casual de sólidos, líquidos y gases que da origen a la Tierra, los océanos, la atmósfera y las plantas, todos ellos armoniosamente interrelacionados para proporcionar un hogar habitable a los seres humanos. Las fuerzas ciegas no pueden organizarse por sí solas para producir objetos inteligentemente estructurados. Así como se necesita de la inteligencia humana para verter agua en los pequeños compartimentos de un recipiente adecuado y luego congelarla con el fin de obtener cubitos de hielo, así también podemos reconocer las manifestaciones de una oculta inteligencia inmanente que opera en la fusión de las vibraciones. ¿Acaso podría haber algo más milagroso que la presencia evidente de una inteligencia divina en cada partícula de la creación? Podemos vislumbrar esa presencia en el modo en que un árbol enorme emerge de una diminuta semilla, en los incontables mundos que giran en el espacio infinito, sujetos a una elaborada danza cósmica mediante la regulación precisa de las fuerzas universales, en el modo en que el cuerpo humano tan maravillosamente complejo se desarrolla a partir de una única célula microscópica, se haya dotado de una inteligencia consciente de sí misma y se sostiene por medio de un poder invisible que lo sana y le da vitalidad. En cada átomo de este asombroso universo, Dios obra milagros constantemente y sin embargo los hombres de mentalidad obtusa no saben valorarlos. Cristo es la infinita inteligencia de Dios que está presente en toda la creación. El Cristo infinito es el Hijo unigénito de Dios Padre, el único reflejo puro del Espíritu en el reino de lo creado. Esta inteligencia universal, Kutacha Chaitanya, o conciencia de Krishna según las escrituras hindúes, se manifestó plenamente en la encarnación de Jesús, Krishna y otros seres iluminados, y puede también manifestarse en tu propia conciencia. Trata de imaginarlo si toda vida transcurriese en esta sola habitación sin tener ningún contacto con lo que se encuentra más allá de sus paredes y sin saber siquiera que existe alguna otra cosa, seguramente dirías que este es todo tu mundo. Sin embargo, si alguien te condujera al mundo exterior, descubrirías que las dimensiones de tu mundo son en realidad insignificantes. Lo mismo sucede con la percepción de la conciencia crística. El alcance de la conciencia mortal es en comparación como observar solo la superficie que ocupa un diminuto grano de mostaza, excluir el resto del cosmos. La conciencia crística es omnipresencia, es el Señor que habita en cada poro del espacio infinito y satura cada átomo. La conciencia de una hormiga se limita a las sensaciones que experimenta en su propio cuerpo. La conciencia de un elefante abarca por completo su imponente figura. Si 10 personas tocaran 10 partes diferentes de su cuerpo, este percibiría simultáneamente las sensaciones provenientes de cada uno de esos puntos. La conciencia crística se extiende hasta los confines de todas las regiones vibratorias. La totalidad de la creación vibratoria es una exteriorización del espíritu. El espíritu omnipresente se halla escondido en la materia vibratoria del mismo modo que el aceite está oculto dentro de la aceituna. Al prensar el fruto aparecen en la superficie minúsculas gotas de aceite. De igual manera, el espíritu, manifestado individualmente en cada alma, emerge de la materia en forma gradual mediante el proceso de evolución. El espíritu se expresa en los minerales y las piedras preciosas como belleza y fuerza química y magnética, en las plantas como belleza y vitalidad, en los animales como belleza, vida, poder, movimiento y conciencia, en el hombre como entendimiento y poder en expansión, y en el superhombre el espíritu retorna a la omnipresencia. En cada fase evolutiva, por consiguiente, el espíritu se expresa en mayor medida. El animal se ha liberado de la inercia de los animales y de la fijeza de las plantas para experimentar por medio del movimiento y de la conciencia de los sentidos una porción aún mayor de la creación de Dios. El hombre, gracias a su capacidad de autoconciencia, puede además comprender los pensamientos de sus semejantes y proyectar la mente sensorial, al menos mediante el poder de la imaginación, hacia el espacio tachonado de estrellas. El superhombre expande su energía vital y su conciencia desde el cuerpo hasta abarcar el espacio entero y siente como parte de su propio ser la presencia de todos los universos del vasto cosmos, así como también cada minúsculo átomo de la Tierra. En el superhombre se recupera la omnipresencia perdida del espíritu que se halla implícita en el alma como espíritu individualizado. La conciencia de Jesús traspasó los límites de su cuerpo hasta abarcar toda la creación finita que se encuentra en la región vibratoria de lo manifestado. La esfera del tiempo y espacio, que incluye los universos planetarios, las estrellas, la Vía Láctea y la familia de nuestro pequeño sistema solar, del cual forman parte la Tierra, donde el cuerpo de Jesús era solo una partícula.
Jesús el hombre, un diminuto punto sobre la tierra, se convirtió en Jesús el Cristo, cuya conciencia unida a la conciencia crística era omnipresente. La tarea de Dios en la creación es hacer regresar a todos los seres a la unidad consciente con Él mismo, mediante dictados evolutivos de la inteligencia crística. Cuando el sufrimiento se extiende sobre la tierra, Dios responde al llamado del alma de sus devotos y envía a un Hijo divino para que, por medio de su ejemplar vida espiritual en la que se manifiesta plenamente la conciencia crística, pueda enseñar a los seres humanos a cooperar con la obra de salvación de Dios en sus propias vidas. Fue a esa conciencia infinita saturada del amor y la dicha de Dios a la que se refirió San Juan cuando dijo: pero a todos los que la recibieron, la conciencia crística les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Así pues, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús tal como fueron registradas por Juan, el más avanzado de sus apóstoles, todas las almas que alcanzan la unión con la conciencia crística mediante la intuitiva realización del ser merecen con justicia ser llamados hijos de Dios. Recibir a Cristo no es un logro que se pueda conseguir por el simple hecho de pertenecer a una congregación religiosa o por medio del ritual externo de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pero sin llegar jamás a conocerle de verdad, mediante el contacto con Él en la meditación. Conocer a Cristo significa cerrar los ojos, expandir la conciencia y hacer tan profunda nuestra concentración que a través de la luz interior de la intuición del alma, participemos de la misma conciencia que poseía Jesús. San Juan y otros discípulos avanzados que realmente la recibieron, percibían a Jesús como la conciencia crística que está presente en cada partícula del espacio. Un verdadero cristiano, un ser crístico, es aquel que libera su alma de la conciencia del cuerpo y la unifica con la inteligencia crística que satura la creación entera. Una copa pequeña no puede contener en su interior un océano. Del mismo modo, la copa de la conciencia humana, al hallarse limitada por la mediación física y mental de las percepciones materiales, no se encuentra en condiciones de captar la conciencia crística universal, por muy deseosa que esté de hacerlo. Mediante el uso de la precisa conciencia de la meditación, conocida durante milenios por los sabios y yogis de la India y también por Jesús, todo buscador de Dios puede expandir la capacidad de su conciencia hasta hacerla omnisciente y recibir dentro de sí la inteligencia universal de Dios. El divino poder de la realización crística es una experiencia interior que pueden recibir quienes sienten devoción pura por Dios y por su inmaculado reflejo como Cristo. El poder de las iglesias y templos se desvanecerá. La espiritualidad verdadera ha de surgir de los templos de las grandes almas que día y noche permanecen en éxtasis de Dios. En la India he conocido almas así, cuya gloria sobrepasa la de todos los edificios religiosos juntos. Recuerda, Cristo busca los templos de las almas sinceras. Él ama el silencioso altar de la devoción erigido en tu corazón, donde moras con Él en un santuario iluminado por la luz perpetuamente encendida en el altar de calma de sus propias conciencias. Jesús vino hace 2000 años y después de revelarnos un sendero universal hacia el reino de Dios, fue crucificado y resucitó. Su reaparición ante las masas en la actualidad no es necesaria para que se dé cumplimiento a sus enseñanzas. Lo que verdaderamente se requiere es que la sabiduría cósmica, la percepción divina presentes en Jesús, hablen de nuevo a cada persona a través de su propio entendimiento y experiencia de la infinita conciencia crística encarnada en Jesús. Los auténticos seguidores de Cristo son aquellos que, a través de la meditación y del éxtasis, aceptan en su propia conciencia la cósmica y omnipresente sabiduría de Jesucristo y su bienaventuranza. Los devotos que deseen ser verdaderos cristianos, seres crísticos, antes que meros miembros de la feligresía cristiana, deben conocer y sentir en todo momento y de manera real la presencia del Cristo omnipresente. Deben comulgar con Él en éxtasis y ser guiados por su infinita sabiduría. Terminemos esta sesión de comprensión con una forma de meditación tal como la enseñó Paramahansa Yogananda. En primer lugar, haremos una oración. Una vez adoptada la postura de meditación, ofrece a Dios una oración que surja del corazón, expresándole la devoción que sientes por Él y solicitándole que bendiga tu meditación. En segundo lugar, tensaremos y relajaremos para eliminar el estrés. Primero inspira, tensando el cuerpo completamente y cerrando los puños. Luego relaja todo el cuerpo al mismo tiempo y a la vez expulsa el aliento por la boca con una doble expiración, haciendo el sonido "ah". Repite este ejercicio de 3 a 6 veces.
Olvida luego la respiración, déjala fluir hacia adentro o hacia afuera de manera natural, según tu ritmo espontáneo como en la respiración común. En tercer lugar, con los párpados semicerrados o completamente cerrados si te es más cómodo, dirige la mirada hacia arriba enfocándola junto con la atención hacia un punto situado en el entrecejo como si estuvieras mirando hacia afuera a través de dicho punto. La persona que se concentra con profundidad tiende a fruncir el entrecejo. No hay que cruzar ni forzar los ojos en forma alguna. Al relajarse y concentrarse con serenidad, la mirada se dirige naturalmente hacia arriba. Lo importante es fijar la atención por completo en el entrecejo. Este es el centro de la conciencia crística, el asiento del ojo único al cual se refirió Cristo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará iluminado. San Mateo 6:22. Cuando se logra el propósito de la meditación, el devoto descubre que su mente se concentra automáticamente en el ojo espiritual, experimentando, de acuerdo con su capacidad espiritual interior, un estado de unión extática divina con el espíritu. Se requiere profunda concentración y calma para ver el ojo espiritual. Un halo dorado que rodea un círculo azul en medio del cual palpita una estrella blanca de 5 puntas. Quienes vean el ojo espiritual deben tratar de penetrar a través de él mediante una concentración más profunda y con la ayuda de sus oraciones a Dios impregnadas de devoción. La profundidad de la calma y la concentración necesarias para lograr este objetivo se desarrolla de modo natural mediante la práctica continua de las técnicas científicas de concentración y meditación. En cuarto lugar, ora profundamente a Dios en el lenguaje del corazón. Sin embargo, tanto si ves la luz del ojo espiritual como si no, debes continuar concentrando tu atención en el centro de la conciencia crística, o sea, en el entrecejo orando profundamente a Dios y a sus grandes santos. Invoca su presencia y sus bendiciones en el lenguaje de su corazón. Una práctica recomendable consiste en elegir una afirmación o una plegaria espiritualizándola con tu propio anhelo y devoción. Canta y ora a Dios en silencio, manteniendo la atención en el entrecejo hasta que percibas la respuesta divina en forma de calma, profunda paz y gozo interior. En quinto lugar, aprende que la práctica diaria facilita la ejecución de las técnicas más avanzadas. El periodo de meditación debe durar al menos 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. Cuanto más permanezcas sentado, disfrutando del estado de calma meditativa, más progresará espiritualmente. Conserva durante tus actividades diarias la calma que percibe en la meditación. Esta serenidad te ayudará a manifestar armonía y felicidad en cada aspecto de tu vida. La práctica diaria de estas instrucciones te facilitará la ejecución de otras técnicas más avanzadas de concentración y meditación. Estas técnicas científicas te capacitarán para sumergirte más profundamente en el vasto océano de la presencia divina. Todos existimos en este preciso momento, en ese océano del espíritu, mas solo a través de la práctica continua y dedicada de la meditación científica podemos percibir conscientemente nuestra existencia como olas, almas individualizadas que se hallan en el inmenso océano de la bienaventuranza de Dios. Ahora nos enfocaremos en la postura correcta. Primero, mantén la espina dorsal erguida. Uno de los primeros requisitos para la meditación consiste en adoptar una postura correcta. La espina dorsal debe estar erguida. Cuando el devoto trata de dirigir la mente y la energía vital a través del eje cerebro-espinal hacia los centros de los estados de conciencia más elevados que se encuentran en el cerebro, debe evitar toda contracción o comprensión de los nervios espinales que puede ser causada por una postura incorrecta. En segundo lugar, siéntate en una silla de respaldo recto. Quienes posean piernas flexibles pueden sentarse a meditar con las piernas cruzadas sobre un cojín colocado en el suelo o bien sobre una cama firme. Sin embargo, para Paramahansa Yogananda recomendó la siguiente postura de meditación para la mayoría de los occidentales. Sentarse en una silla de respaldo recto y sin brazos, apoyando los pies completamente en el suelo. Mantén la espina dorsal erguida, el abdomen hacia adentro, el pecho hacia afuera, los hombros hacia atrás, el mentón paralelo al suelo. Las manos con las palmas hacia arriba deben descansar sobre las piernas en la unión de los muslos con la región abdominal para evitar que el cuerpo se incline hacia adelante. La silla de meditación debe tener una altura cómoda, pues de lo contrario existe la tendencia a inclinar el torso hacia adelante o hacia atrás. Al adoptar la postura correcta, el cuerpo se encuentra firme pero a la vez relajado, de manera que le resulta fácil permanecer completamente tranquilo e inmóvil.
Después cerrar los ojos y elevar suavemente la mirada sin forzarla, dirigiéndola hacia el entrecejo, que es el asiento del ojo espiritual, el centro de la percepción divina. Este es un pasaje de los escritos de Paramahansa Yogananda. Si el yogi principiante se sienta en el duro suelo para meditar, es probable que al cabo de un momento se le adormezcan las piernas debido a la presión que ejerce el peso del cuerpo sobre las arterias. En cambio, si se sienta sobre un cojín o una colchoneta, cubierto uno u otra con una manta o sobre una cama firme, no experimentará incomodidad. Un occidental acostumbrado a sentarse en posición tal que los muslos forman ángulo recto con el torso se sentirá más cómodo si medita en una silla de respaldo recto, cubierto con una manta y un paño de seda que se extienda hacia el suelo por debajo de los pies. Algunos yogis occidentales, jóvenes sobre todo, pueden sentarse en el suelo descansando sobre los talones como los orientales. Debido a la flexibilidad, no tienen dificultad en doblar las rodillas de modo que las piernas y los muslos formen un ángulo agudo. Esos yogis pueden meditar en la postura del loto o con las piernas cruzadas, simplemente que es una posición más sencilla. Nadie debería intentar meditar en la postura del loto a no ser que se sienta cómodo en esa posición. Meditar en una postura forzada mantiene la mente enfocada en la incomodidad del cuerpo. La meditación debe practicarse normalmente en posición sentada. Si se medita de pie al interiorizar la mente, se corre el riesgo de perder el equilibrio, como es obvio, a no ser que se trate de una persona muy avanzada en el camino espiritual. Tampoco debe el yogi meditar acostado porque esa posición podría conducirle a practicar el sueño profundo. La postura corporal adecuada, una postura que proporcione serenidad al cuerpo y a la mente, es necesaria para ayudar al yogi a cambiar su enfoque mental, llevándolo de la materia al espíritu. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: Crea tu realidad. Medita de esta forma hasta reprogramarte. Dr. Joe Dispenza en español. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never
to tell you that you miss